Bienvenidos hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una nueva presentación para ustedes. Como ustedes ya saben, nuestro canal es arroba B1BFREE, que significa B1 Be Free en inglés. En español es Ser Uno con Dios y Ser Libres, conociendo la verdad. Mi nombre es Hubert Wiese y tratamos de enseñar aquí o compartir con ustedes verdades absolutas, que son las verdades de Dios, tesoros espirituales y puntos interesantes que nos ayudan a crecer juntos. Hoy vamos a tratar un tema que muchas personas tienen en mente y quizás todos tenemos esta pregunta, que es de por qué es que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Y vamos a tratar de contestar esa pregunta y ver a qué está relacionado el hecho de que Él empezó a los 30 años de edad. Nos dice en las escrituras este mismo el versículo 23 de Lucas 3. Esto fue después del bautismo, cuando él se bautizó por medio de Juan el Bautista, que fue el principio de su ministerio. Y enseguida, después, donde relata el bautismo, dice, y Jesús mismo tenía unos 30 años. Aquí donde sabemos que él empezó su ministerio con la edad de 30 años. Ahora, para poder entender esto, tenemos que hablar de dos asuntos muy importantes, que los dos están relacionados uno con el otro. Uno de ellos es la genealogía y otro es el sacerdocio. La genealogía está muy conectada al sacerdocio y la autoridad del sacerdocio por todo el proceso de las escrituras, lo mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Si entendemos el propósito de la genealogía, entenderemos el poder del sacerdocio. Y después vamos a ver cómo eso está conectado con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Primero que nada, vamos a ver las dos genealogías o las dos partes en las Escrituras donde habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Es interesante porque vamos a ver primero donde habla acerca de su genealogía en Mateos capítulo 1, del 1 al 16. Empezando en el versículo 1, nos dice que este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese que empezando a la introducción de esta genealogía, enseguida muestra que él era descendiente de David. Esto es muy importante. Y después nos dice que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacobo, y sabemos que Jacobo es el padre de la casa de Israel, y el que fue cambiado su nombre a Israel y tuvo, dice Jacobo engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí está explicando de que otra vez Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá, sus hermanos son el resto de las 12 tribus de Israel, y después empieza a mostrar toda la descendencia de Judá hasta llegar a Jesucristo. Y aquí yo puse todos los nombres que están relacionados con la descendencia de Jesucristo, desde el versículo 2 hasta el versículo 16. En el versículo 16 es donde llega a Jesucristo, donde dice que este señor Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que llamamos el Cristo. Aquí vemos que prácticamente están dando la genealogía de Jesucristo, pero por medio de José. Nos está diciendo que Jacobo engendró a José, que es el esposo de María, y María, la mamá de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Aquí prácticamente esta genealogía está mostrando la autoridad que Jesucristo traía, de acuerdo a cómo los judíos lo miraban a él, que él era un descendiente de Judá y que él estaba en posición para heredar el trono de David como el rey de los judíos, si ellos no hubieran estado bajo el cautiverio de los romanos. Entonces aquí estamos viendo que esta genealogía era prácticamente mostrando el derecho legal que él tenía al trono de David,
que era el reino, él debía ser el rey, por eso él, cuando lo fueron a crucificar y cuando lo estaban burlándose de él, le decían el rey de los judíos y todas esas cosas, mofándolo, porque sabían que él era el que estaba supuesto a tener ese cargo. Era su línea directa por medio de José. Ahora, algo interesante aquí, porque si vamos a comparar la otra genealogía que se encuentra en Lucas, si ustedes ven aquí a mano derecha, en la parte derecha de la pantalla, vamos a mostrar la genealogía que habla también de Jesucristo en Lucas capítulo 2, 23 al 36. En la mano izquierda vamos a comparar lo que acabamos de leer ahora en la genealogía por medio de José, donde dice que Jacobo engendró a José, marido de María, el cual fue la madre de Jesús. Eso fue en Mateo, que acabamos de leer ahora, versículo 16. Pero mira ahora qué interesante, hay un cambio aquí en la genealogía que muestra en Lucas 3, del 23 al 36. Ahora, esta genealogía me costó un poco de trabajo de ponerla aquí en la presentación, porque esta genealogía la pusieron al revés. En vez de empezar por los antecedentes de atrás para adelante, empezaron de adelante para atrás. Entonces, en realidad, en el versículo 36 nos habla de que empezó la genealogía de Noé y Shem. Nos dice que Shem, el hijo de Noé, es por donde viene la descendencia de Jesucristo. Y ahí va dando los diferentes nombres hasta que llega al versículo 33, donde dice que él es descendiente de Judá. Y después en el versículo 23, como le dije, ellos lo pusieron al revés. Dice, y Jesús mismo tenía unos 30 años, que es donde habla acerca de que él empezó a los 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ahora, aquí dice que José es hijo de Eli. En el versículo 16 en Mateo dice que Jacobo engendró a José. Yo estuve investigando esto y de acuerdo a los sabios judíos y las personas que han estudiado la historia de este tiempo, aquí está mostrando de que José es el yerno de Eli. Y Eli, este señor, es el padre de María. Entonces, aquí en esta genealogía está mostrando la genealogía de María. Entonces, José es el yerno de Eli. María también era descendiente de Judá. La genealogía era muy importante porque mostraba la autoridad que Jesucristo tenía mismo por el padre que por la madre. Ahora vamos a contar una historia que también tiene que ver con la genealogía y el sacerdocio. Que esto es cuando los judíos estaban exiliados o estaban en cautiverio en Babilonia, que ellos salieron en un éxodo y estaban regresando a Jerusalén, que había sido destruida, el templo había sido destruido y ya estaban haciendo las preparaciones para la reconstrucción del templo. Y mire lo que sucedió en cuanto a esto. Nos dice en Esdras 2, de 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó por esposa a una de las hijas de Barzillai, el galadita, y fue llamado por el nombre de ella. Nos dicen los historiadores que esta parte aquí es muy extraño, porque aquí está nombrando tres grupos, tres hijos, y nos dice que uno de los hijos, de una manera muy extraña que no se sabe por qué,
se casó con la hija de Barzillai y él tomó el nombre, el apellido de la esposa en vez del de él, que eso era muy extraño, porque casi siempre era necesario mantener la genealogía del apellido tuyo, porque el apellido tuyo a los hombres determinaba si eran dignos o si estaban conectados para recibir las bendiciones del sacerdocio. Ahora mire lo que dice en el versículo 62. Dice que estos tres grupos, estos tres hijos, buscaron su registro de genealogías y no se fue hallado. Y considerándolos impuros, fueron excluidos del sacerdocio. Ellos buscaron en su genealogía tratando de mostrar de que ellos sí tenían el derecho al sacerdocio. Y como no pudieron mostrarlo, fueron excluidos a recibir el sacerdocio para poder trabajar en el templo ya que fuera reconstruido. Esa era la razón de que el sacerdocio y la genealogía siempre han estado conectados. Cada vez que se muestra genealogía en las escrituras desde el tiempo de Adán, está mostrando los linajes que han sido escogidos para recibir el sacerdocio y el poder de Dios. En el tiempo de Adán se refieren a dos grupos: a los descendientes de Adán, después que Caín mató a Abel. Le llamaron a los obedientes y los que recibieron el poder del sacerdocio los hijos de Dios. Y a los que se rechazaron y no tenían el poder ni la autoridad de tener el sacerdocio, le llamaban los hijos de los hombres. Y cuando los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, la tierra se corrompió y vino el diluvio. Entonces seguimos aquí la relación que hay entre el sacerdocio y cómo fue otorgado a los descendientes de Aarón. En Éxodo 28, 1 y 2 dice: y harás que se acerquen a ti Aarón, tus hermanos, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar, Altmar y hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y ahora mire lo que dice en Números 3:10. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. El extraño que se acerque a tratar de ejercer un sacerdocio que no tenía, que no era descendiente de Aarón, morirá. Tan estricto era esto del sacerdocio. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, refiriéndose al sacerdocio de Aarón, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie puede tomar sobre sí esta honra. Esto no es una cosa de que yo leo la Biblia, voy a estudiar, me voy a aprender los versículos de memoria, me voy a hacer sacerdote y voy a empezar a hacer cosas en el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera. No, el sacerdocio no es un juego, el sacerdocio no es un desorden. Dios es un Dios de orden y aquí lo muestra en las Escrituras. Ahora sabemos que también los levitas recibieron este privilegio. ¿Y por qué es que los levitas recibieron este privilegio? En Éxodo 32:26 dice: esto fue cuando Moisés estaba bajando del monte de Sinaí y la casa de Israel estaba adorando el becerro de oro. Se puso Moisés a la entrada del campamento y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? En otras palabras, ellos estaban adorando a un Dios extraño y él preguntó: ¿quién está de parte de Jehová? Únase a mí. Y se unieron. Tengo un problema aquí con la pantalla. Allá se fue. Y se unieron a él todos los hijos de Levi. Los levitas fueron llamados a trabajar en capacidad especial en el templo.
Pero los sacerdotes solo eran los levitas que eran descendientes de Aarón. Aarón era levita. Los levitas fueron llamados a trabajar con los descendientes de Aarón en el templo, pero solamente los sacerdotes podían ser los descendientes de Aarón. Y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos cómo muestra la descendencia de Aarón, que también son levitas. Aarón es descendiente de Levi, que después vino Coath y Amram y Josebed, que fueron los padres de Aarón, Moisés y Miriam. Esa es la descendencia de Aarón a través de Levi. Ahora, ¿cuáles eran las responsabilidades del sacerdocio en el templo? Los descendientes de Aarón tenían las responsabilidades de los ritos del sacerdocio, sacrificios de holocaustos en el altar en el nombre del pueblo de Israel. Ellos tenían la responsabilidad de servicio del santuario, mantener las lámparas santas, ofrecían incienso en el altar y se le permitía entrar al lugar santo dentro del templo. También existía lo que le llamaban la bendición de Aarón y podían enseñar al pueblo de Israel. Se le otorgó bendecir al pueblo con la bendición de Aarón, arónica, que está en Números 6, 22 al 27. Esto no era una bendición como daban los apóstoles y Jesucristo. Era una bendición específica de ciertas palabras que ellos bendecían al pueblo de Israel por medio del sacerdocio de Aarón. Ahora, los sumos sacerdotes solamente podían ser, no solamente de la descendencia de Aarón, pero solamente los sumos sacerdotes eran llamados porque eran solo los primogénitos de los descendientes de Aarón. Entonces estamos hablando de sacerdotes y sumos sacerdotes dentro del sacerdocio de Aarón. Y el cargo de los sumos sacerdotes es un cargo más alto. Los sumos sacerdotes, que era el primogénito descendiente de Aarón, solo el sumo sacerdote podía entrar o llegar al Santísimo, y eso solo una vez al año en el día de expiación. Entonces aquí vemos las responsabilidades de los sacerdotes que tenían la autoridad por medio de la descendencia de Aarón. Ahora vamos a ver que ahora eran las responsabilidades de los levitas que no eran descendientes de Aarón. Ellos trabajaban en el templo, pero ellos trabajaban en calidad de asistentes a los sacerdotes. ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Ellos eran cuidadores y guardianes, mantenimiento y custodia del tabernáculo, más tarde el templo, que ese santuario, el santuario se mantuviera santo y limpio. Esa era parte de sus responsabilidades. Fíjate que estos son como responsabilidades, pero no tenían que ver con las ordenanzas del sacerdocio. Era mantenimiento, ayuda. Dice que también muchos de ellos eran llamados a ser músicos. Dice que se les permitía con la música durante los rituales de los sacerdotes. También eran asistentes de los sacerdotes en ayuda a preparar los animales que iban a ser sacrificados. Esta es la diferencia entre los levitas que no tenían descendencia de Aarón y los levitas que eran descendientes de Aarón. El sacerdocio de Aarón es el sacerdocio que se llama el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio menor que le llaman el sacerdocio de la ley. El sacerdocio mayor es el sacerdocio de Melquisedec, que se le llamó el sacerdocio del Dios Altísimo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del sacerdocio de Melquisedec. Estamos hablando de dos sacerdocios, uno menor y otro mayor.
Nos dice en Génesis 14, 18, 19, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios de Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto fue cuando Abraham fue y salvó a Lot de que estaba en cautiverio. Tuvo una pelea que le llamaban la Guerra de los Reyes. Y cuando él regresó de la guerra que salvó a su hermano, Melquisedec llegó a donde estaba él, lo bendijo, le trajo pan y vino. Pero fíjate qué interesante. Abraham reconoció que Melquisedec tenía una posición más alta que él y él le entregó los diezmos a Melquisedec. Ahora vamos a ver algunas escrituras que hablan acerca de este sacerdocio de Melquisedec y cómo podemos entender la diferencia entre uno y el otro. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, o esto es, rey de paz. Aquí estamos hablando de los significados que tenía Melquisedec y el poder que él tenía. Y otra vez hace énfasis que Abraham le dio los diezmos a él. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí estamos hablando de que Melquisedec ya era un nivel más alto. Él está hecho a semejanza al Hijo de Dios. Estamos hablando de poderes más altos. Y viste que dice sin genealogía, que él no necesitaba mostrar ninguna genealogía para mostrar el poder que él tenía. Esto no tenía que ver nada con el sacerdocio de Aarón, ni con los descendientes de Aarón, ni con los descendientes de Levi. Estamos hablando de un sacerdote completamente apartado de esta relación. Sin padre, sin madre, que sí que no sabemos ni siquiera su genealogía y ni era necesaria. Y estamos diciendo de que este sacerdote es semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. Y sin contradicción alguna, el que es menor es bendecido por el que es mayor. Aquí está hablando otra vez de la relación que hubo entre Abraham y Melquisedec. El que es menor, Abraham, es bendecido por el que es mayor, Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio del Levítico, aquí está hablando que si la perfección viniera por el sacerdocio de Aarón o el Levítico, ¿por qué bajó él, recibió del pueblo? ¿Y por qué bajó él, recibió el pueblo la ley? En otras palabras, el sacerdocio de Aarón, el Levítico, era el sacerdocio de la ley. ¿Qué necesidad habría qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? En otras palabras, aquí está haciendo la pregunta. Si el sacerdocio de Aarón traería la perfección, por lo que trajo fue la ley, ¿por qué era necesario levantar un sacerdote mayor, que era Melquisedec? Porque Melquisedec era el que traía el poder mayor de lo que es la exaltación, de sellar en el cielo lo que es sellado en la tierra. El sacerdocio de Aarón no tenía esos poderes. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Ahí estamos hablando de una autoridad mayor, una autoridad eterna. Podemos decir que el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio temporal, era un sacerdocio que traía la ley, era un sacerdocio que era para obrar en conexión con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio eterno, un sacerdocio conectado con el Hijo de Dios, el sacerdocio del Dios Altísimo. Porque nada perfeccionó la ley, sino que logró la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí otra vez está haciendo énfasis. La ley
que trajo Moisés, la ley de Moisés, la ley que efectuaba el sacerdocio de Aarón, no nos perfeccionó, sino que era necesario otra esperanza. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre y es inmutable. Porque tal sumo sacerdotes nos convenía santo, sin mancha, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién estamos hablando ahí? El sumo sacerdote principal de todos. En otras palabras, Melquisedec era un sumo sacerdote según el orden del Hijo de Dios, que es el sumo sacerdote mayor, el mayor de todos. La ley de Aarón, el sacerdocio de Aarón trajo la ley. El sacerdocio de Melquisedec trae la exaltación y la perfección. De esto es lo que estaba hablando el Señor cuando le dio a Pedro las llaves del reino en Mateo 16, 19. Y después le dio las mismas llaves a los apóstoles en el 18, 18 de Mateo, de atar en el cielo lo que es atado en la tierra. Esto está conectado con el matrimonio por todas las eternidades. Está conectado con el bautismo por los muertos. El evangelio es predicado a los muertos. ¿Recuerden la lección que dimos anteriormente? Y porque por cuánto se bautiza a ustedes por los muertos y los muertos no resucitan. Esto es una ordenanza eterna para la salvación de todos los hijos de Dios, que está conectada con atar en el cielo lo que es atado en la tierra. Este es el sacerdocio de Melquisedec. Yo les doy mi testimonio de que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio del Dios Altísimo, de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios aquí en la tierra, para salvar a todos sus hijos por medio de la gracia y por medio del poder de la expiación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo puse esta imagen aquí? Traté de mostrar de una manera muy imperfecta de que Jesucristo, la mano izquierda, representa el sacerdote mayor de todo, con todo su poder del sacerdocio para salvar a sus hijos. Él es el sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Ahora, este mismo sumo sacerdote, cuando se estaba efectuando la expiación, él está actuando como sumo sacerdote al mismo tiempo que él está actuando como el cordero sacrificado, el pan de vida que se rompió para nuestros pecados. Entonces, al mismo tiempo que es el sumo sacerdote de todo, el que tiene todo el poder para salvar, el que tiene todo el poder para dar la resurrección de los muertos, el que tiene poder sobre la muerte, ese mismo sumo sacerdote es el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Y aquí es donde está la respuesta de por qué Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Porque Él es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. En realidad, Melquisedec es el sumo sacerdote de acuerdo al Hijo de Dios. Es al revés. Vamos ahora a ver por qué es que Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. En Números 4:3, del 1 al 3 dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hacer un censo de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi, por sus familias y por sus casas paternas. Por sus casas paternas. Ahí va otra vez el sacerdocio por medio de los hombres, por medio de los padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años. Estos los que
perdón, hasta 50 años, todos los que entran para servir en el tabernáculo de reunión. Para poder servir en el tabernáculo de reunión como sacerdote, el mínimo de edad era 30 años. De la misma manera que Jesucristo se bautizó sin necesidad de ser bautizado por alguien que tenía la autoridad, el sacerdocio de Aarón, para cumplir con la ley, nuestro Señor Jesucristo también cumplió de que Él iba a empezar su misión como sacerdote, como había sido escrito y mandado a Moisés, que tenía que ser a la edad de 30 años. Aquí tenemos la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos da el ejemplo y Él nunca rompió ninguna ley que Él no dio, que Él dio. Él cumplió más de 300 profecías acerca del Mesías. Él es el sumo sacerdote de sacerdotes, el pan de vida y la luz del mundo. Él es el gran yo soy, que le dijo a los escribas y los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando ellos vieron que se estaba describiendo como el Dios del Antiguo Testamento, trataron de matarlo. Él es el Rey de Reyes, el unigénito del Padre. Él es el Salvador del mundo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Que la gloria sea para Él siempre y para nuestro Padre Celestial. Le amamos, le adoramos. Y que su gracia esté sobre nosotros. Le digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, espero que le haya gustado esta presentación. Yo la he disfrutado mucho. He sentido el espíritu de mi Señor. He sentido su poder y su belleza, su misericordia y su grandeza. Le pedimos por favor que compartan con sus amigos y si les gustó que pongan un like. Que tengan buen día, hermanos. Gracias.